cuerpo de los anticonceptivos con un método sencillo, científico y eficaz. Nos puedes visitar en La Casita, Semáforos, Parque Darío, 2 cuadras y media al este, Matagalpa. Contáctanos al 8730-6666. Amor al natural, apasionado y también racional. Muy bien, buenas noches, un gusto saludarles. Sé que ahora estamos mucho más acompañados, ¿verdad? Mucho gusto, Cristi nos acompaña desde México. Mucho gusto, bienvenida, qué alegre tenerle por aquí. Entonces, vamos a ir dando inicio a esta formación. Voy a presentar a nuestra ponente de esta noche, una amiga muy querida. Para mientras, Alex, puedes ir también compartiendo tu pantalla. Entonces, esta noche la formación de reconocimiento de la fertilidad lo va a dar la doctora Alexandria Ellen Cabrera Mendieta, es médico y cirujano, tiene un diplomado en bioética, es aspirante a ser instructora del método Ovulación Billings, miembro del equipo de atención médica de fertilidad integral en línea. Y también yo diría que es mamá de 3 hermosos bebés, ¿verdad? De 3 hermosos niños. Entonces, bienvenida Alexandria, un placer tenerte nuevamente esta noche. Ella nos estará platicando más acerca de este tema. Antes de dar inicio, vamos a pedirle a nuestro director, Fray Dimas, que nos dirija con una oración. Fray, su micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Ok, excelente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche nos dirigimos hacia ti para pedirte que nos hagas conscientes de tu presencia, que nos abras el corazón y la mente a recibir el mensaje que quieres compartirnos en esta noche. Queremos pedir también la unción de tu Espíritu Santo sobre tu hija Alexandria, que ella pueda proclamar con claridad, con fervor, el mensaje que quieres compartir a través de ella en esta noche. Queremos pedir también que abras las líneas, las señales, que no hay complicaciones con la tecnología, que podamos mantenernos todos conectados y recibir con una señal clara la enseñanza de esta noche. Bendice el equipo y bendice a tu hija. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San Pablo VI, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es todo tuyo, Alex. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mucho gusto. Bueno, les había prometido esta segunda parte. La primera parte habíamos hablado de un análisis bioético de lo que es el uso de anticonceptivos. Ahora viene lo que es el reconocimiento de la fertilidad. Es un tema que a mí en lo personal me apasiona, me encanta, entonces espero poderles transmitir mi pasión del tema. Ok, going back to basics, ¿verdad? El cuerpo humano es una máquina perfecta. Cuando Dios nos creó, creó primero al hombre. Luego perfeccionó su trabajo en la mujer. Algo, como podemos ver, es algo tan antiguo y a la vez tan nuevo. Siempre lo estamos redescubriendo cosas nuevas, ¿no? del cuerpo humano, especialmente ahorita de la mujer, ¿verdad? Todas las preguntas y las respuestas se encuentran dentro del cuerpo.
Los avances técnicos científicos nos ha permitido entender lo que es la esencia del cuerpo de la mujer. Estamos, como les dije, redescubriendo y reeducándonos y poniendo todo en orden. Como dije, regresando a las bases. Going back to basics. Y un dicho que es en inglés que don't fix what is not broken. No trates de arreglar lo que no está roto, ¿no? Entonces, ¿qué es el reconocimiento de la fertilidad? Entonces, expertos en los métodos de reconocimiento de la fertilidad se han decantado principalmente por el término de regulación natural de la fertilidad y de planificación familiar alrededor entre 1990 y el 98. Esta terminología ha tomado mucho auge últimamente en un intento de que sean entendidos para poder ofrecer métodos anticonceptivos, ¿verdad? Es sabido que dedicarse a enseñar lo que es el reconocimiento de la fertilidad no es rentable económicamente. Por lo que las personas que lo hacemos, que enseñamos estos métodos de reconocimiento de la fertilidad, lo hacemos de manera altruista, de manera vocacional, por amor al arte. Quienes fabrican y comercializan nuevas tecnologías necesita que se vendan. Por lo tanto, entre más gente vendan esas tecnologías nuevas, mejor. Y por eso entienden que el término planificación familiar natural, como hemos escuchado últimamente, es orgánico. La famosa palabra orgánica, vende más porque dicen saludable. Les beneficia, ¿no? Planificación familiar natural les beneficia, pues todos aquellos que acuden a una planificación familiar tan extendida en nuestros días usan anticonceptivos. Y por ello adquirirían como parte de la planificación familiar natural esta misma tecnología. Esta opción llega a convencer a muchos quienes trabajan enseñando, por ejemplo, el método de ovulación Billings, el método sintotérmico o de temperatura basal, porque ellos también quieren llegar a cuanta más gente mejor. Por otra parte, es sabido el daño de la anticoncepción, como lo hablamos la vez pasada, ¿no? Y ello lleva a que algunos piensen que siempre es mejor que los usuarios de anticonceptivos encuentren con el método de ovulación Billings o sintotérmico o de temperatura basal, encuentren ese alivio porque no van a tener los daños de la anticoncepción, ¿no? Y entonces lo ofrecen en el mismo lugar que los anticonceptivos. Sin embargo, solo por evitar efectos adversos a la salud vienen pocos. Pocos van a buscar esta metodología para evitar los efectos adversos de los anticonceptivos. Y por ello no persevera muchos, porque en una charla Fry nos habló de la perseverancia del ser humano, ¿no? De verdad, es un poco difícil a veces seguir esta metodología porque pues, es leer tu cuerpo y a veces las personas se impacientan, ¿no? Salvo que llegue a entender los verdaderos motivos de la demanda del reconocimiento de la fertilidad. Que esos motivos, por experiencia, hablan que tienen más que ver con la salud espiritual que con la salud física de los cónyuges. Yo les explicaba entonces la vez pasada que los métodos de reconocimiento de la fertilidad o reconocimiento de la fertilidad no son anticonceptivos naturales. Que junto con el aprendizaje del autodominio sirve a todos para amar mejor, para elegir de mutuo acuerdo la conducta sexual en función de la misión y responsabilidad de los esposos. El término natural, explican expertos, que quiere expresar que estos métodos están de acuerdo con la ley natural, presente en el corazón de todos los hombres. Por eso le ponen el natural, porque suena natural, ¿no? Porque respeta la ley natural. Sin embargo, cuando la explicación no es suficiente, la mayoría de la gente, y hemos tenido esa experiencia, que la mayoría de las personas piensan que porque carece de efectos secundarios, es un método más, y lo confunden con métodos artificiales y otros más naturales, ¿no? Ok, la ONU los entiende
como un método más de anticoncepción, lo que es el reconocimiento de la fertilidad, ¿no? Estamos hablando. Entonces la ONU lo entiende como un método más de anticoncepción, hablan de ellos mezclándolos con otros médicamente acreditados, como los que ya hablamos la clase anterior, los hormonales orales, las inyecciones, la PPMS, los preservativos, los dispositivos intrauterinos, todo lo que hablamos en la clase pasada. Entonces, en 1979, la OMS define la planificación familiar natural como técnicas para buscar o evitar embarazos mediante la observación de signos y síntomas que, de manera natural, ocurren en los periodos, ¿no? La Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, que tuvo lugar en El Cairo en 1994, hizo hincapié en la necesidad de difundir todos los métodos de planificación familiar, incluidos los naturales, entendiendo por planificación familiar natural la definición de la OMS, y recomendó ofrecer además entrenamiento en la concientización de la fertilidad, que le llaman Fertility Awareness Education. Con esta educación, para estar alerta y consciente de la fertilidad, se pretendía conseguir una mejor aceptación y mayor utilización de los diversos métodos anticonceptivos, incluido lo que son, incluida la planificación familiar natural, considerada por la OMS como un anticonceptivo más. Entonces, esta educación adicional serviría a los jóvenes al ser conscientes de su capacidad fértil de protegerse mejor frente al embarazo. Estar alertas para protegerse. Pero recordemos de que también, ¿qué es lo que está sucediendo? No se están evitando eficientemente los embarazos, pero también hay un crecimiento de las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual. Porque solamente se enfocan en el embarazo y no en, bueno, proteger contra estas enfermedades. Entonces, a partir de entonces, algunos grupos difusores de la planificación familiar natural con visión naturalista asumieron este término de fertility awareness y se refiere habitualmente a utilizar Billings sintotérmico o de temperatura basal cuando es utilizado para posponer embarazos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo combinan? Mezclan lo que es el reconocimiento de la fertilidad con métodos anticonceptivos y lo hacen una sola cosa, como si es un método más para evitar embarazos, y no es así. Esa es la educación que les están, la formación que están dando. ¿Qué es lo que pasa? Absteniéndose, se abstienen ya sea en el periodo fértil, para posponer embarazos, o utilizando métodos de barrera, o coito interrumpido en el periodo fértil. Queda claro que para los difusores del Fertility Awareness no es indispensable la continencia periódica, ni es fundamental respetar el significado del acto sexual, el cual es unitivo y procreativo. Por lo tanto, podemos ver, hay mucha confusión, ¿no? Esto es lo que pasa. Al mezclarlo con la anticoncepción, entonces la gente tiene en la cabeza, entonces el Billings es otro método anticonceptivo, pero natural, ¿no? Hay mucha confusión. Entonces, ¿en qué consiste el reconocimiento de la fertilidad? Consiste en la castidad, en la continencia periódica y en expresar mejor el amor conyugal. El reconocimiento es lo que es el reconocimiento de la capacidad fértil de la mujer, la diferencia sexual y su significado, el reconocimiento de la vida humana desde su principio, desde la concepción, y su consecuente protección. El descubrimiento de la vocación a la paternidad biológica y o espiritual, pues todos nacemos como hijos y aprendemos a ser padres, a cuidar a otros y a hacer algo más. El reconocimiento de la fertilidad es el descubrimiento o conocimiento paulatino de la vocación al amor como don, al amor como regalo y a la paternidad y de sus signos en el cuerpo y en el alma. El área del reconocimiento de la fertilidad
es un área de conocimiento y de crecimiento, en la cual ciencia, ética y razón y fe se conjugan. Desde la misma procuramos transmitir lo que es la buena ciencia y la buena formación, conocimiento y educación de la voluntad, y a ello a través de las consultas y los cursos, ¿verdad? Que nosotros ofrecemos y también que recibimos para aprender. Debemos enfocar la enseñanza, ya sea a pacientes, a novios, a matrimonios, del reconocimiento de la fertilidad como una ayuda en su primordial tarea procreativa y la necesidad de educarse en la continencia sexual, por amor y por responsabilidad como parte necesaria en su vocación al amor. Y enfocarnos en su tarea primordial procreativa, enfocada en el amor y la responsabilidad. Enseñar a descubrir la vocación particular y universal del amor y de la paternidad. Nos dice nuestro amadísimo Karol Wojtyla, la paternidad lleva en el mundo de las personas la marca de una perfección espiritual particular, la generación en el sentido espiritual y la formación de almas. Por ello, la paternidad espiritual se extiende más allá de la paternidad física. Nosotros no somos solo padres de personas, de niños, de humanos, somos personas, somos padres de almas también. Bueno, por otra parte, los métodos de reconocimiento de fertilidad son aquellos que sirven para reconocer lo que son los periodos de posible fecundidad, mediante la observación de signos biofísicos del funcionamiento ovárico y su interpretación, aplicando reglas que se han ideado con este propósito. ¿Cuáles son los principales? El método de ovulación Billings, el método de la temperatura basal y el método sintotérmico. También hay, bueno, les quería mostrar esto porque cuando investigo, ¿verdad?, el método sintotérmico, me sale, ¿verdad?, que hay una fertilidad constante, consiste en la determinación del periodo fértil del ciclo menstrual femenino, planificación natural más completo, no sirve tanto como método anticonceptivo como para buscar un embarazo. Eso está en Google. Ya honestamente hoy en día yo ya no me confío de mucha información que hay en Google porque es misleading, no te guía bien, no es un método anticonceptivo. Todo este reconocimiento de la fertilidad no son anticonceptivos porque su fin no es evitar un embarazo, no es su fin. Entonces, hay otros, ¿verdad? Hay otros tipos de métodos para reconocer tu fertilidad reconocer tu fertilidad, menos precisos porque estos son para mujeres con ciclos un poco más regulares, detectan algunos signos biofísicos o bioquímicos del funcionamiento ovárico. Estos son, por ejemplo, persona. Este detecta metabolitos urinarios del estradiol y LH. BioSelf mide la temperatura corporal basal, es un termómetro. ClearPlan mide el metabolito urinario LH. Y el microscopio de bolsillo para observar la cristalización de la saliva o del moco cervical. Y otros como lo que es la ecografía abdominal o vaginal y determinaciones de las hormonas séricas. Ok, los métodos de reconocimiento de la fertilidad enseñados y aprendidos dentro del área de reconocimiento de la fertilidad capacita para entender y asumir con generosidad, prudencia y responsabilidad lo que es la tarea procreativa. Recomendaciones: no añadir nunca natural. ¿Por qué? Porque induce al error de entender que son anticonceptivos naturales, ¿no? Que hay que aprenderlos solo cuando se precisa posponer o evitar un embarazo, o quien encuentra su principal bondad en carecer de efectos adversos. Esto es lo que se está viendo. Uno dice natural y uno inmediatamente dice, un método para no tener hijos, pero es natural y es aceptado por la Iglesia Católica porque es natural. Porque si tomo anticonceptivos me puede dar tromboembolismo o puedo quedar estéril o todas las consecuencias que vimos en la parte anterior, ¿no? Por eso nos
aconsejan, nos recomiendan evitar el añadir el término natural. Quienes hablan de métodos naturales, muy fácilmente hablan de métodos artificiales, porque lo van a comparar, ¿no? Al referirse a los anticonceptivos, y ello contribuye a que muy pocos entiendan lo mejor que aporta lo que es el reconocimiento de la fertilidad, junto con el ejercicio mutuamente acordado y elegido por los esposos de la continencia periódica, que entonces promueve la continencia periódica. La tarea y la responsabilidad procreativa, el sentido de paternidad, la acogida a la vida desde la concepción y antes de la misma, porque ya lo desean el bebé, y convicción, la convicción de que mantener las relaciones sexuales fuera del matrimonio es injusto e irresponsable. Esta es mi foto de mi boda. Ok, Ronheimer afirma con acierto, Ronheimer es un bioeticista, afirma con acierto que en definitiva la desorientadora expresión anticoncepción artificial desvía la atención real del problema. El problema no es la artificialidad de la anticoncepción, sino es precisamente el acto de impedir la anticoncepción. Los anticonceptivos, artilugios o comportamientos que se usan unidos al acto sexual para impedir la concepción deben ser denominados anticonceptivos a secas. No solo porque estás tomando algo o te pusiste algo, significa necesariamente que tu comportamiento sea anticonceptivo. Los métodos de reconocimiento de la fertilidad no son en ningún caso, métodos anticonceptivos. Son siempre métodos que sirven para reconocer lo que es la fertilidad. La anticoncepción supone elegir tener relaciones sexuales cuando se tiene ganas y elegir al mismo tiempo hacer algo, ¿no? Para impedir la concepción, ya sea actuando en previsión del acto conyugal, como por ejemplo tomar píldoras, sea actuando durante el mismo, como el ejemplo del preservativo, o sea actuando después del mismo, como el caso de la PPMS, ¿no? O el coito interrumpido. Los métodos de reconocimiento de la fertilidad sirven, o el reconocimiento de la fertilidad sirve para determinar los periodos de posible fecundidad. Un matrimonio que ha aprendido a reconocer la fertilidad y a dominar su pasión, cuando entienden ambos que no deberían engendrar aún un hijo, no eligen hacer algo que impida la concepción para seguir teniendo relaciones sin pensar ya olvidarse de su misión procreativa y responsabilidad procreativa, sino que precisamente en función de esta misión y responsabilidad procreativa, no van a tener relaciones, ellos eligen por mutuo acuerdo no tener relaciones durante el periodo de posible fecundidad cíclica. Y estamos viendo un lado positivo. Y estamos viendo un lado positivo a esto. No se trata de enseñar el reconocimiento de la fertilidad para poder tener relaciones en días infértiles. No. Es enseñarles cuándo son fértiles y enseñarle a los esposos, a los novios, que cuando ya se casen y planifiquen o proyecten su familia, ellos de mutuo acuerdo piensen en tener relaciones durante el periodo fértil o no si quieren espaciar un embarazo, no al revés. Entonces, nuestro querido Karol Wojtyla, nuestro querido Papa, recuerda que el único método de regulación de nacimientos es la continencia periódica, que ha de ser vivida como una virtud. Y si la continencia periódica se quiere considerar como método, debe hacerse para regulación de nacimientos, no como medio de evitar la familia. No es un anticonceptivo, porque su fin no es evitar la familia ni evitar los hijos, es espaciarlos y vivirlo como una virtud. Para responder a estas cuestiones, nos pide él que debemos desembarazarnos de la palabra método. Cuando se habla de método natural, suele aceptarse el mismo punto de vista que métodos artificiales. Se lo deduce de los principios utilitaristas,
Te uso para mi placer, pero no me entrego ni te entregas. Así concebido, el método natural no sería sino uno más de los medios que sirven para asegurar el máximo placer, con la única diferencia que se llegaría a conseguirlo por otras vías lícitas, aceptadas por la Iglesia. ¿Ya? La palabra natural induce a pensar que es un modo más natural de hacer lo mismo. Y después de todo, es un medio o un método, pero de reconocer los periodos fecundos. Ahora, ¿qué es un método? ¿Y por qué es un método? Es un método porque se necesita apuntar, se necesita aplicar reglas y se necesita interpretarlas. En todo caso, volviendo a Wojtyla, lo que regularía los nacimientos sería la continencia periódica, que solo sería virtuosa si se ejerce para regular los nacimientos por motivos justos. El reconocimiento de la fertilidad, método como tal que se emplea, solo sirve para reconocer la fertilidad delimitando, gracias a la aplicación de las reglas que se han ideado con ese propósito de reconocer la fertilidad, ¿dónde está mi ventana fértil?, los límites del periodo de posible fecundidad. A partir de este conocimiento y tras deliberación de sus circunstancias, el matrimonio entonces decide de mutuo acuerdo si realiza o no el acto sexual durante el periodo fértil del ciclo, en función de su tarea de padres y corresponsables de la procreación. La continencia sexual por amor y motivos justos afianza el cariño y supone respeto y entrega que se cimientan en el diálogo y la deliberación racional hecho en común. Si el reconocimiento de la fertilidad se enseña dentro, si los métodos se enseñan dentro del área del reconocimiento de la fertilidad y se aprende a reconocer la fertilidad como vocación a la paternidad desde la infancia, entonces quienes aprendan a reconocer los signos biológicos y los periodos de fertilidad dependientes del funcionamiento ovárico, se sentirán llamados a ser padres y responderán positivamente a esta tarea. ¿A dónde entonces se encamina el reconocimiento de la fertilidad? Contribuyendo a labrar una nueva cultura de la sexualidad humana, ayudando a redescubrir la verdad de la persona, la sexualidad y la fertilidad humana. El lenguaje que se use será de importancia capital para dar razón de permanencia a esta unión, para argumentar con sólidas las razones la apuesta que hacemos por una sexualidad razonable y humana. Este se hará con espíritu positivo, superando la falsa imagen que se transmite con frecuencia a través de los medios de comunicación, donde ya no se entiende la sexualidad como don de uno mismo en el amor y para la vida. Con ayuda de la terminología adecuada, lo que es el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares, la IVAF, ha contribuido al reconocimiento de la capacidad y derecho de la persona de entender cómo funciona su fertilidad, que se valore positivamente la opción de reserva de la sexualidad que implica el celibato apostólico. Con esta imagen porque Dios nos amó primero y Él es el que nos ama por sobre todo, todas las cosas. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y es lo que nosotros tenemos que redescubrirnos a nosotros como hijos de Dios, que Él nos ama, nos tenemos que amar, respetarnos como Él nos ama y Él nos respeta. Por eso es redescubrir la verdad de la persona, como hijos de Dios, ¿no? Se contribuye a que se reconozca lo que es el valor de la persona, la relación interpersonal varón-mujer, el reconocimiento y respeto de las diferencias para la complementariedad, reciprocidad y ayuda mutua, así como para entender y educar a los hijos. Entonces, reconocer nuestro valor, el valor de la persona, que las diferencias entre nosotros, entre hombre y mujer, son fundamentales y somos complementarios.
enseñar el lenguaje de la fertilidad del cuerpo humano. Y con ello, a reconocer la capacidad fértil como algo bueno que hay que cuidar. Y a descubrir la vida del hijo desde el momento de la concepción, como don y fruto del amor. En definitiva, ayudar a cada persona a reconocer su vocación de relación y entrega al otro y de su relación y entrega a Dios. La ciencia y la ética son inseparables en la enseñanza del reconocimiento de la fertilidad. Fisiología y comportamiento, ciencia y ética, cuerpo y alma, materia y espíritu. Nos dice Juan Pablo II. Es posible describir el cuerpo humano, pero una descripción semejante, con toda su precisión, no puede ser adecuada, dado que no se trata solamente del cuerpo, sino del hombre. El hombre es ese cuerpo. Para entender el hombre como persona, es indispensable entonces entender el cuerpo humano. Hombre y cuerpo es lo mismo, alma, cuerpo es lo mismo. Es lo que queremos unir a la hora de enseñar lo que es el reconocimiento de la fertilidad, como parte de nuestro cuerpo, cómo funciona y además de nuestra persona. Somos personas, no somos objetos. La idea generalizada de que el hombre no puede cumplir con la virtud de la castidad lleva a muchos que no recomiendan la anticoncepción, recomendarlos en ciertos casos. Bueno, en este caso, bueno, tenés razón, a lo mejor y sí podés utilizar no sé, una pastillita o un preservativo o operarse, pues, porque es mejor eso que para evitar un aborto o una ruptura matrimonial. Pero la paradoja de toda esta situación es que nada ha provocado más disoluciones matrimoniales, más irresponsabilidad procreativa que la propia anticoncepción. Ello nos lleva a darnos cuenta de que hay que educar bien, desde la más tierna edad, lo que es el entendimiento y la voluntad. El reconocimiento de la fertilidad ha de ser una educación permanente, todo el tiempo, como mujer, o sea, tengo que estar vigilando día a día, ciclo con ciclo, porque es de aprendizaje y aprendizaje diario. Y esto además se da desde la edad infantil, enseñarle a los niños cómo esto funciona el cuerpo humano, la adolescencia, el noviazgo y hasta llegar al matrimonio. Es permanente, es de toda la vida. Es necesario educar en el valor de la vida, comenzando por las mismas raíces. Debe enseñarse a los novios, matrimonios, jóvenes, sin miedo, porque la verdad es condición de libertad. Y la libertad es condición para el amor. Elegir un término que entienda la mayoría está bien, pero siempre que la mayoría entienda bien de qué se trata. Si la mayoría entiende que se trata de una anticoncepción natural o si coopera a la difusión de anticoncepción, entonces no va a valer la pena. Es mejor que entiendan pocos, pero que entiendan bien y que se vaya extendiendo la buena comprensión. Usar el término natural no sirve para transmitir lo que son y para qué sirven estos métodos. El reconocimiento de la fertilidad y la continencia periódica son óptimas por ser razonables, no por ser naturales. ¿Ya? Por eso yo creo que el término natural hay que irlo retirando. Además, dentro de las muchas bondades del reconocimiento de la fertilidad, no solo sirve para lograr un proyecto familiar y ejercer, ¿verdad?, una paternidad responsable, sino que además sirve para monitorizar la salud de la mujer, tanto reproductiva como general, y no solo de la mujer, también del hombre, de la pareja, porque al fin y al cabo somos complemento. Si el esposo tiene problemas, también se va a poder reconocer por medio del reconocimiento de la fertilidad. Entonces, hablemos de paternidad responsable. ¡Tarán! En regulación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento
y respeto de las funciones, de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder de dar vida leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Este comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan sus propios deberes para con Dios, consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de condiciones físicas, alguna enfermedad o psicológicas de los cónyuges, si no tienen una buena relación o están pasando por un momento muy difícil entre ellos, o circunstancias exteriores, la Iglesia enseña como lícito tener en cuenta ritmos naturales, o sea, conociendo tu cuerpo, cómo funciona. Así de sencillo. La Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito un recurso a los periodos infecundos, mientras condena siempre como lícito el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones honestas. Y recordemos, todo esto es de Humanae Vitae. Recordemos a San Pablo VI. No somos árbitros de la vida, sino administradores. Cada niño que nace es la prueba de que Dios aún no ha perdido la esperanza en la humanidad. Este, por ejemplo, es un bebé que nació de 21 semanas, es una niña, ya está viva, está grande, no sé si es un poco grande, pero está bebé. Esta niña es la hija de un amigo que su mamá rompió fuente a las 32 semanas, estuvo como 2 semanas en cuidados intensivos en el hospital, ya está la niña bien sanita en su casa. Este es otro bebé, hijo de otra amiga, que nació de 36 semanas, pero a las 26 semanas de gestación su mamá tuvo una ruptura de la bolsa, entonces estuvo hospitalizada un mes, más de un mes. Sin embargo, el bebé nació súper bien, gracias a Dios. Estuvo como una semanita en cuidados, pero ya está bien. Este es mi hijo Mateo, nació de 35 semanas, gracias a Dios súper bien, súper saludable, grande. Estamos viendo entonces cada uno de los niños, cada uno de nosotros estamos aquí, cada persona que está embarazada, cada mujer que está embarazada, de que Dios no ha perdido la esperanza en la humanidad. Por lo tanto, ¿por qué vamos a venir nosotros a arrebatarle eso, ¿no? Con el aborto, con la anticoncepción, con no tener hijos? Y esta noticia que es fascinante, este bebé, creo que fue en Corea, que nació agarrado del dispositivo intrauterino de la madre. No solo fue concebido, pero además nació con el aparato agarrado a la mano. Y es la frase que les dije la vez pasada, la naturaleza siempre pasa su factura. Y eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandria. Muchos aplausos tenemos por aquí. Excelente, excelente, excelente tema. Entonces vamos a dar inicio, vamos a empezar a un espacio de preguntas y respuestas. Entonces voy a iniciar con una preguntita que tenemos por aquí, por el chat, de parte de Jocelyn. Jocelyn pregunta, ¿a qué edad es óptimo explicarle a un adolescente el método de reconocimiento de la fertilidad? ¿Esperar a que desarrolle o antes? Muchas gracias. Claro que sí. Mira, fíjate que la educación la puedes ir empezando desde que los niños están pequeños, cuando ya tienen un poco de mayor entendimiento. No, el reconocimiento de la fertilidad no tienes que ser gráfica, la verdad es que no hay por qué limitarte, ¿no? a dar esta enseñanza. A los adolescentes y a los niños hay que irlos educando en el amor, en el respeto a su cuerpo y al cuerpo de las otras personas. Enseñarles cómo esto funciona. Hay momentos en que la mujer es fértil y puede tener un bebé, hay otros momentos que no, pero siempre enfocar en la educación en la sexualidad, enfocándolo en el respeto, en el amor, sí, en el respeto, en el amor, sí,
Eso sería. No sé. Muchísimas, sí, muchísimas gracias. Tenemos por aquí, quiero saber si en este momento alguien quiere encender su micrófono y hacer alguna pregunta a través, bueno, si quieren expresar su consulta. Ok. Entonces, mientras espero algunas preguntas que se están escribiendo en el chat, por aquí me llegó otra que dice, bueno, sí, este es de Maylin. Maylin pregunta, a nivel médico, ¿cuánto tiempo es lo recomendado para espaciar? A nivel médico, pues tal vez el doctor Cabrera nos ayuda en esa respuesta, él siendo ginecólogo. Como médico, o sea, como a nivel médico, doctor. Bien, ¿me Gracias. escuchan? Sí. Pues sí, mira, Sí. en mi experiencia, primero voy a ver lo que decía Moisés cuando que el periodo intergeneracional recomendaba prácticamente el tiempo de lactancia y un poco más para que los embarazos se sucedieran con intervalos aproximados de 2 años. En realidad, en la cuestión ginecológica, cuando una mujer ha sufrido cesárea o operaciones en el útero, pues simplemente damos un lapso de 2 años médicamente para que vuelva a ocurrir su embarazo, recomendando siempre después de la cesárea la lactancia por 1 año mínimo, que va a ser beneficioso para la mamá, el bebé, y que también en esa forma es una forma de espaciar los nacimientos, que es la palabra que nosotros utilizamos. Ahora, sin embargo, en mi experiencia, tuve una señora a la cual le hice la cesárea número 3, número 4 precisamente, la número 4 se la hice un 15 de agosto, porque ella quería que naciera el día de la Asunción de Nuestra Señora. ¿Y qué pasó? A los 3 meses regresó embarazada con 4 cesáreas. Y simplemente le hice la 5ª cesárea exactamente el siguiente 15 de diciembre. Aunque en una parte pues, de la práctica médica dice que las de cesárea deben de esperar siempre un periodo mínimo de 2 a 3 años. Fuera de eso, pues realmente nos vamos con lo que nos decían, creo que en el Levítico, de que una mujer después de tener su hijo y 1 año de lactancia, entonces a los 2 años va a tener el siguiente hijo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta, por compartirnos esos aportes. Entonces vamos a continuar. Noches. Sí. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Sí, continúe. Mi nombre es Isabel y pues soy una mujer de 39 años y tengo 3 niñas, mujeres, 3 cesáreas y en la última cesárea me realizaron esterilización. Mi pregunta es la siguiente: después de esterilización, ¿yo puedo quedar en un futuro embarazada o ya definitivamente no puedo? Esa es una pregunta. Y la otra es, en cuanto a los métodos o a lo que tal vez doctrina social de la iglesia, no sé si hay algún sacerdote ahí que me pueda ayudar en esta pregunta. El sexo de manera del ritmo natural es llevado por la iglesia católica siempre, pero en el caso de que la persona, la mujer en este caso, tuviera un proceso irregular de menstruación y ya ha probado ese método natural y no funciona, definitivamente pues la iglesia condenaría el uso de los anticonceptivos o no. Esas son mis 2 preguntas. Gracias. Okay. Fry. No, contesta, Isandría, y yo después te confirmo en tu respuesta. Okay. Bueno, respecto a la esterilización quirúrgica, ahora el doctor Pérez Fabri dio una charla hace como 1 mes o 2
de lo que es la recanalización. Después, no fue el doctor, perdón. Pero bueno, existen técnicas de recanalización de las trompas de falopio. Esas se están llevando a cabo en Nicaragua, ¿verdad? Así que dependiendo, el doctor te tiene que valorar, el médico te tiene que valorar dependiendo de la severidad de la cirugía, si hubo electrocoagulación, si te quemaron. Es un poco más complicada la recanalización, sin embargo, pues puede llegarse a hacer y sí podrías lograr un embarazo, ¿no? Y respecto a lo que es el ritmo, me hablabas. Por eso es que es necesario e importante enseñar cómo es que funciona el organismo, tu cuerpo. Nosotros, por ejemplo, en Método Billings, damos una enseñanza de cómo es que funciona tu cuerpo, cuándo es tu ventana fértil, para si quieres espaciar un embarazo o buscar uno. Todo depende de que sepas reconocer tu ventana fértil, ¿verdad? Entonces, estas personas que mencionas que han llevado un ritmo, la verdad es que no sabemos qué tipo de ritmo han llevado, si han sabido reconocer bien su ventana fértil por medio de la observación de estos signos biofísicos del funcionamiento ovárico, como es el moco cervical que va cambiando, pues si no han sabido observar eso, pues es evidente de que pueden llegar a quedar embarazadas sin haberlo esperado, ¿verdad? Sin haberlo planeado. Eso. Entonces, si hay un método muy efectivo, si hay métodos, si están estos sistemas que son efectivos, que funcionan de acuerdo a cada mujer, porque no importa que tu ciclo sea irregular, de que vas a ovular y lo vas a poder identificar si aprendes a hacerlo. Puedes perfectamente buscar o espaciar embarazos de acuerdo a la jerarquía de valores justos, como expliqué anteriormente. Fry. Sí, gracias, Alexandria. Buena respuesta, estoy de acuerdo. Lo más que puedo agregar es Isabel que hizo la pregunta, sí, ¿verdad? Isabel. Hola, Isabel. Estamos conscientes de que muchas veces hay factores que generan mucho miedo en las personas, que les llevan a tomar decisiones que en sí no son de acuerdo con el plan de Dios y pues en sí la decisión no es algo que le agrada a Dios. El actuar en contra a la naturaleza del acto conyugal. Aquí le agradezco a Alexandria por hacer hincapié en que no es tanto no ser natural, es el no estar de acuerdo con la naturaleza del acto. La naturaleza del acto es que es algo por sí que une a la pareja y que es potencialmente procreativo. Y a tomar alguna medida, ya sea un anticonceptivo hormonal o una esterilización, tomar alguna medida así en contra del plan de Dios es lo que no es de agrado a Dios, de agrado de Dios y que no corresponde a la dignidad de la persona. El miedo que uno experimenta al tomar esta decisión disminuye significativamente la culpabilidad que uno tiene en tomar tal decisión, ¿verdad? Si una mujer está súper temorosa de volver a quedarse embarazada porque ha tenido cesáreas, nadie se va a sorprender que se opere. Tampoco Dios se va a sorprender. Dios es muy misericordioso con esta persona. Sin embargo, es una decisión muy lamentable y muchas veces se viven consecuencias a raíz de esta decisión. No sé si he confundido más a la pobre Isabel, pero espero que ella esté un poco más clara con la posición de la iglesia. No es permitido esterilizarse por ningún motivo, por muy serio que sea. Pero Dios es muy misericordioso con las personas que toman esta decisión.
Yo por fin quisiera agregar como un lema. Seamos pro vida, pero seamos primero pro vida eterna. Ser pro vida eterna es siempre optar por el plan de Dios en nuestras vidas. Venga lo que venga, aunque sea el poner en riesgo nuestra vida. Seamos primero pro vida eterna antes de ser pro vida terrenal. Okay, gracias. Así es. Muy bien, gracias, Fray Dimas, por ese aporte. Gracias, doctora, por su respuesta. Entonces, tenemos por aquí otra consulta de Sara Morera. Ella nos ha pedido que su micrófono. Oh, perdón, antes de pasar a esa pregunta, tengo dos personas. Sí, doctor Rafael puede encender su micrófono. Yo realmente lo que quería hacer una aclaración, pues que a través de mi práctica de 50 años de ginecobstetricia, vi esta situación. Cantidad de madres angustiadas que llegaban porque habían sido esterilizadas en su tercera cesárea, porque, digamos, en las normas estas de control poblacional se ha metido en la cabeza de las escuelas de medicina que una mujer no puede tener más de 3 cesáreas. Yo lo que les quiero decir, les hablé de una experiencia de cuarta y quinta cesárea que hice con 1 año de diferencia. Hice muchas en privado, hasta 5 cesáreas, perdón. Mientras hacía mi especialización, a una mujer le hice la 7ª cesárea, y en mi hospital, donde hice la especialización, se reportó y está publicado en los anales de Historia de la Medicina de México, a una mujer se le hicieron 11 cesáreas. De manera que no es que vayan a tener 11 hijos, sino de que definitivamente la ligadura de trompas, o sea, la esterilización después de 3 cesáreas, no tiene fundamentos reales más que el de control poblacional. Quería hacer esa aclaración nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su aporte. Sí. También por aquí. Yo aportaría también, bueno, también conozco una mamá que tuvo 6 hijos y los 6 fueron cesárea, con 2 años de diferencia entre cada niño. Y ella está bien y no se ha dejado, no ha querido esterilizarse porque no ha habido, el doctor también no le ha dicho, tenías que operarte ya. O sea que está bien. Muy bien, gracias. Por aquí tengo la mano de Juan Pablo Legarreta. Puede encender su micrófono. Hola, buenas noches. Complementando un poquito las preguntas de Jocelyn y de la otra persona, Isabel, me parece, relativo a la salpingo, a la operación. Bueno, la de la operación, todos conocemos casos, creo que también por ahí va la pregunta, a lo mejor me equivoco. Todos conocemos casos de mujeres que se han vuelto a embarazar después de la operación, y ahí es más peligroso, y de hecho por eso tampoco la iglesia lo puede aprobar, porque es muy peligroso un embarazo que se da con la operación, porque hay un riesgo grande de que sea embarazo ectópico, o sea, fuera de útero, y es más difícil que se logre ese bebé. Lo más seguro es que se aborte. Entonces ahí ya pone en peligro, no solo se pierde la vida del bebé, sino también pone en peligro la vida de la madre. Por eso incluso cuando ya, si tuviera la oportunidad todavía, la edad, porque también hay un límite, para recanalizar, no tanto por buscar bebés, sino por salud, sí es recomendable recanalizar. Y si no estuviera en sus manos, valdría la pena aprender Billings para apoyar ahí que no fuera a haber un embarazo peligroso. Y la otra pregunta de Jocelyn relativo a la enseñanza a adolescentes, la educación naturalmente sexual hasta por lo menos los 11, 12 años debiera ser exclusiva de los padres. Pero por ejemplo aquí en México y seguramente en la mayor parte del mundo se está enseñando anticoncepción desde los 10 años, 9, 10 años a los niños. Entonces, en ese sentido, yo lo que he estado haciendo, he estado trabajando ya el curso Billings para adolescentes desde secundaria, que son desde 12 años, y la experiencia es extraordinaria. Tengo un año trabajando con ellos y
y les cambia, así como que en una sola expresión, les puedo decir, las chicas aprenden verdaderamente a valorar su cuerpo y no, o aprenden que no se lo tienen que entregar a nadie, o sea, aprendiendo las reglas para identificar fertilidad, aprenden que tienen un gran diamante en ellas. Y los chavos que aprendan realmente cómo las mujeres son, cómo funciona su cuerpo, les cambia la mirada, o mejor dicho, la expresión, les va limpiando la mirada. Entonces, por supuesto que yo lo enseño con mucha teología del cuerpo, pero aunque no se enseñara con teología del cuerpo, con doctrina de la iglesia, de todos modos, aunque se enseñara Billings por sí solo, a los jóvenes ya los pondría en una posición mejor, menos vulnerable a todos los abusos sexuales, como la mala educación sexual que están recibiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por ese buenísimo aporte. Ahora vamos a dar lugar al doctor Alejandro Pérez Fabri. Muy buenas noches. Quería comenzar felicitando a la doctora Alexandría. Excelente su presentación, me pareció muy, muy buena. Y también quería complementar y apoyar la posición del doctor Rafael Cabrera sobre el número de cesáreas. A mí me ha tocado hacer cesárea a hermanas catecúmenas, 5 cesáreas, así como él también, con un año de intervalo intergenésico, aunque según dicen algunos estudiosos, hay que esperar 3 años para que el útero se cicatrice bien. Sin embargo, con un control prenatal apropiado, se puede hacer una cesárea con un periodo intergenésico corto. Y también quiero comentarles que en la última cesárea que hice, el útero estaba súper delgadito. Generalmente son cesáreas que se hacen con productos prematuros, un poquito prematuros. Pero como dice Fray, primero es el plan de vida eterna. Y los designios del Señor nos hace que nosotros seamos instrumentos de Él. Quiero complementar a Alexandría que durante 6 años yo di unas charlas a un grupo de jóvenes en el Zacarías Guerra, donde está el padre Joselito, y uno de los temas esenciales que me preparé fue sobre la encíclica del Papa Emérito Benedicto XVI, donde habla del amor ágape. Hay que enseñar a la juventud y a las parejas jóvenes a desarrollar el amor ágape, cuando es más importante el amor hacia el otro que mi placer personal. Se disminuye el índice de infidelidad, se disminuye el índice de desconfianza y se entra en el plan de Dios, en la Shekinah. Es muy importante porque prácticamente se ha convertido el sexo, y esto hasta podría ser tema de otro conversatorio, el sexo se ha convertido en algo biológico descartable y sin compromiso, de tal manera que muchas generaciones millennials solo quieren tener intimidad sin compromiso y sin una relación a largo plazo. Eso está causando gravísimos daños y en esta pandemia he observado eso mucho más. Me parece que ha sido una excelente charla de la Alexandría, y a Isabel le diría que hay pacientes que tienen ciclos irregulares y yo las he estado manejando con Progilutón, que es un medicamento hormonal no anticonceptivo, y se lo mando por 3 meses para corregir el ciclo irregular y que ellas durante esos 3 meses sigan usando su método Billing. La Progilutón no es ningún anticonceptivo, es un medicamento hormonal diseñado para corregir los ciclos irregulares. Así que ese es mi modesto aporte, y las personas que quieran recanalizarse tienen, como dijo el estimado panelista que es Legarreta, que está en México, que con solo recanalizar la trompa ya la mujer se siente más segura de sí misma y siente menos síntomas de calores o focos y unos síntomas premenopáusicos que se presentan en mujeres menores de 35 años porque se cortó en la fuente de la circulación hormonal. Muy buenas noches y felicidades, Alejandría, de tal palo tal astilla. Gracias, gracias. Gracias, doctor Fabri, por ese gran aporte. Vamos a continuar. Por aquí tengo a Sara. Sara, puede encender su micrófono. Buenas noches. Bueno, es el esposo. Mi nombre es Gerardo. Ah, mucho gusto, Gerardo. Continúe. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, quería hacer la consulta porque me llama la atención, bueno, el tema de reconocimiento de la fertilidad, obviamente, con el método de ovulación Billings, casi siempre sí, digamos, se le da publicidad
para que la mujer administre la fertilidad. Solo que a veces muchos instructores casi siempre ponen el énfasis en el hecho de espaciar, no de ser provida. Entonces ahí donde uno, por ejemplo, aquí en Costa Rica, nosotros somos de Costa Rica y damos 4 sesiones. En una sesión se habla de la castidad y se habla de la moral cristiana. Y ahí enfoca lo que es la Humanae Vitae, la encíclica de Pablo VI, en donde habla de que, digamos, los métodos naturales se hacen, obviamente, para estar en el plan de Dios, solo que sí nos llama la atención al ver un video que tiene como 12 capítulos, que tenés que ser provida y solo puedes pensar en no tener hijos cuando hay una razón de peso. Y a veces, por ejemplo, mucha gente en la actualidad, por razones de trabajo, por razones de estudio, por razones, solo quiere tener un hijo, porque no tienen tiempo para poder darle a los hijos y solo buscan compensar con uno para poder, o también, digamos, ponen tal vez lo económico, que también eso tal vez sí puede ser una razón de peso, pero también a veces lo usan como excusa y tal vez no es una razón como que uno diga qué tan mal económicamente pueden estar las personas o qué tan limitadas. Entonces yo le quería hacer esa consulta, doctora, porque, digamos, si uno a la hora de dar el método y uno mejor pone, obviamente en balanza, de que sirve para las dos cosas, pero que siempre hay que ser provida, las personas, tal vez yo siento que tal vez lo llevan, pero ahora en la actualidad la persona está enfocada en no tener hijos y están obviamente con la cultura de la muerte y muy posiblemente tal vez empiecen el método, pero después lo dejen, porque tal vez se les está complicando, como usted dice, que no están acostumbradas las mujeres a reconocerse su cuerpo, a estar pendientes de lo que pasa con su cuerpo. Entonces, como también me llama la atención eso, que usted dice que es mejor pocos al montón y que después ese montón sea como un teléfono, aquí decimos teléfono chocho, así como que uno dice una cosa, otro después transforma y dice otra cosa y así sucesivamente. Ok. Muy buena observación. Y yo, la verdad, en lo personal, yo comparto eso. Yo estoy viendo mucho que lo están enseñando más como para evitar embarazos que para enseñando este fin, que es, su fin es, no solamente es para espaciar o buscar un embarazo, también es para monitorizar la salud. Ser fértil es estar sano es ser fértil, así, es uno de los lemas, ¿verdad? Recordemos, en Humanae Vitae dice que para espaciar los nacimientos deben de existir serios motivos, ¿verdad? Ahora, nuestro trabajo, yo pienso que no hay que tener miedo a decir la verdad y decir las cosas como deben ser. Por eso dice, mejor que entiendan pocos, pero que entiendan bien, y así eso poquito a poco vayan multiplicándose. Nuestro trabajo es enseñar bien, ¿ok? Esto es el reconocimiento de la fertilidad. Su fin no es evitar embarazos. Su fin es más bien buscar el amor, el acuerdo mutuo, la comunicación, el diálogo entre ese matrimonio, el respeto al cuerpo humano, el respeto a uno mismo. La teología del cuerpo yo creo que es un tema tan importante que deberíamos de saberlos. Todos deberíamos de saber acerca de la teología del cuerpo, las charlas prematrimoniales, estar en cursos así día a día, como dijo Juan Pablo Ortega. Entonces, nuestro trabajo es enseñar lo bueno, lo correcto. Está fundamentado en ciencia, fundamentado en teología, fundamentado en bioética, dar el buen conocimiento.
Ya de nosotros no depende si la otra persona escucha bien o no escuchó, si entendió o no entendió. Y justo hoy el Evangelio, Jesús dijo, ¿verdad, Fray? Dice, los que tengan oídos, que escuchen. Entonces la palabra, nosotros vamos a enseñar que el reconocimiento de la fertilidad, su fin no es evitar hijos, evitar embarazos, no es evitar una familia, es para saber que está sano, saber que, verle la bondad en ver la fecundidad como algo bueno, no como algo malo. La fecundidad es bueno, que es el mensaje contradictorio de la anticoncepción. Te dice la fertilidad es mala, entonces tenés que cortarla y tomar esta pastilla para que no ovules, porque no puedes ser fértil, porque ni quiera Dios que tengas hijos. Cambiar esa mentalidad es muy difícil, tenemos que ir contracorriente, tenemos una masa de gente poderosa que va en contra del mensaje de Dios, que es el que nosotros estamos tratando de sacar adelante a toda costa, que es la vida, ¿no? Es ser pro vida eterna, es ir a favor del mensaje, de la voluntad de Dios, ¿no? Pensar primero en Dios y luego pues en nosotros. Entonces, nosotros procuremos dar el buen mensaje, el conocimiento, dar la enseñanza correcta, y bueno, ya cada quien va a ir a tomarlo. Es que no somos responsables de cómo lo tomen ellos, ¿no? Nuestro trabajo es enseñar lo bueno. Muchas gracias, doctora. Sí. No hay que tener miedo, hay que darle guerra al diablo. Muchísimas gracias, Alexandria, por esa maravillosa respuesta. Vamos a continuar. Quiero saber si alguien quiere encender en este momento su micrófono. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a la doctora Alexandria. Entonces, para mientras damos un tiempo, tengo por aquí otra pregunta. Esmeralda, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Sí, buenas noches. Sí. Adelante. Felicidades, Alejandría, por tu excelente charla de la fertilidad. Me gustó mucho. Y la pregunta que tenía yo era, hablaste un poco acerca de la OMS, los conceptos. Estoy clara, ¿verdad? De hablar de regulación de la fertilidad. Mi pregunta va con respecto al MELA, la lactancia materna, y lo que estamos viviendo en nuestro país, sobre todo con la fertilidad. Las mujeres lactantes les están aplicando las de Proprovera y cómo están dañando su fertilidad y están dañando al niño. Entonces, quería preguntarte también, porque cuando damos charlas prematrimoniales hablamos de eso también, y los otros métodos se ponen de ejemplo, los otros, siempre se nos pega la palabra método, ¿verdad? Tenemos que aprender a no estarlo diciendo, pero sí me gustaría que hablaras un poquito, porque recordemos en la zona de Nicaragua, la lactancia materna y lo que le están haciendo en los centros de salud. Entonces quería oír tu opinión como ginecóloga, ¿verdad? Acerca del MELA. Mucho gusto, Esmeralda. No soy médico general, el ginecólogo sí. Bueno. Sin embargo, el método de la amenorrea, o sea, el método de la lactancia y amenorrea, es solamente, no es, volvemos, si el papá nos pide desembarazarnos de la palabra método, tal vez utilicemos la palabra sistema, ¿no? Este sistema es simplemente es un periodo infértil natural que da el cuerpo, obviamente con la lactancia. No hay ovulación por la interferencia de la prolactina, entonces es simplemente un periodo infértil que se da fisiológicamente a la mujer durante la lactancia. ¿Qué está sucediendo en Nicaragua? El problema es de que está protocolizado, yo les dije la charla pasada, que está protocolizado, que toda mujer que sale del hospital, de un hospital público, después de haber tenido su bebé, está protocolizado que ellas necesitan irse con su Depo-Provera, que es una inyección que de 3 meses, es anovulatoria por 3 meses. Entonces, es un poco difícil ir en contra de eso, porque yo, en mi experiencia, yo no la quería aplicar. Yo decía a las enfermeras, pero no la quiero aplicar porque la tengo que... Lo tienes que poner porque si no te voy a reportar. Y yo,
Entonces lo tenía que poner en el expediente, aplicar Depo-Provera, por más que estuviera en contra de mis principios, y es un gran problema. Las pacientes que no quieren aplicarse la Depo-Provera no solo las persuaden, pero además les hacen firmar un documento donde ellas se niegan a aplicarse la inyección. De las consecuencias que expliqué también en la charla pasada es de que se está viendo que la Depo-Provera está aumentando el riesgo de contraer el virus del VIH, porque disminuye lo que es el sistema inmunológico, se lo baja por los componentes de la Depo-Provera. Entonces, es una de las consecuencias, la esterilidad de la mujer, aumenta el riesgo de contraer el virus del VIH, les altera mucho lo que es la fisiología de su organismo, del endocrino de su organismo natural. Y bueno, la lactancia, yo sí veo de que, por ejemplo, la OMS y la UNICEF la están promoviendo porque es lo mejor para los bebés, está buenísimo. Muy bueno que estén promoviendo la lactancia materna. La Depo-Provera no interfiere con la lactancia, por eso es que dan esa y no dan mesigina, por ejemplo, u otros que lleven estrógenos. Solamente lleva progestágenos. Pero sí, estamos con ese problema con la Depo-Provera y bueno, la lactancia la verdad es que no hay ningún problema. Sería enseñarle a las mujeres de que con la lactancia, como les expliqué, es un periodo infértil fisiológico de la mujer, por lo tanto no pueden, o no ovulan, no pueden quedar embarazadas, pero necesita observación constante, porque no es igual en todas las mujeres. Algunas mujeres empiezan a ovular inmediatamente, otras mujeres yo todavía no ovulo, después de 9 meses. Entonces difiere de mujer en mujer. Entonces el consejo es explicárselos de que en qué consiste la lactancia, cómo no van a ovular, pero cómo necesitan también estar observando cualquier cambio en su moco cervical que indique posible fertilidad o que vaya volviendo a la fertilidad. Muchísimas gracias, Alexandria, por esa respuesta. Entonces, tengo una última pregunta por aquí. También si hay otra persona que quiera hacer una consulta. Antes de hacerle esta última pregunta, Isabel está pidiendo el micrófono. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Alexandria. Sí. Pues en mi vida, digamos, después que tuve mi bebé, mi primer bebé, igualmente me mandaron Depo-Provera y me la estuve inyectando cada 3 meses. Y cuando mi bebé tenía 16 meses de nacida, quedé embarazada de mi segunda niña.